Muy bien, jóvenes, en este caso vamos a ver lo que es cinética rotacional, ¿vale? Seguimos viendo el movimiento de los objetos en forma circular. Hasta el momento hemos solo visto cómo se comportan y cómo describir esos movimientos con ecuaciones, pero no hemos tomado en cuenta características físicas de los objetos, como la masa y cómo está acomodada esta masa en el objeto. Vamos a ver la aplicación de la segunda ley de Newton al movimiento circular para que podamos considerar a la masa de los objetos. Aquí tenemos un objeto circular al que se le aplica una fuerza tangente, ¿vale? Esa fuerza tangente se aplica en la orilla del objeto y este objeto tiene un cierto radio y tiene una cierta masa que provoca, según la ley de Newton, provoca una fuerza sobre una masa, provoca una aceleración. Esa aceleración va en el mismo sentido de la fuerza y nosotros sabemos que esta aceleración se llama aceleración lineal. Entonces, si aplicamos la segunda ley de Newton a este ejemplo, nos quedaría que la fuerza es igual a la masa del objeto por la aceleración lineal del objeto, ¿sale? Ya vimos que la aceleración lineal se da cuando hay un cambio de velocidad o cuando hay una aceleración angular. En cambio, la aceleración radial siempre existe siempre y cuando el objeto esté girando, no importa que no acelere. Muy bien, si nosotros multiplicamos los dos lados de la ecuación por el radio del objeto, no lo afectamos porque multiplicamos los dos lados, es como si multiplicáramos por 1 la ecuación. Entonces me queda fuerza por radio es igual a masa por aceleración lineal por el radio. Recordemos del bloque 1 de estática que el momento o la palanca que aplicamos sobre un objeto es igual a la fuerza que aplicamos por el radio o la distancia perpendicular a la fuerza. Si se dan cuenta, la distancia del radio está totalmente perpendicular a la fuerza, por lo tanto yo puedo escribir esta ecuación como el momento que le genero a esta rueda es igual a la masa por la aceleración lineal por el radio. El último tema que vimos de movimiento circular nos dice que la aceleración lineal es igual a multiplicar la aceleración angular por el radio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como queremos aplicar la segunda ley de Newton al movimiento circular, no nos conviene manejar aceleraciones lineales, sino que necesitamos aceleraciones angulares. Por lo tanto, vamos a sustituir la aceleración lineal por su correspondiente en el movimiento circular, que es aceleración angular por radio. ¿Qué me queda? Que el momento que la fuerza ejerce sobre este objeto circular es igual a su masa por la aceleración angular por el radio y de nuevo por el radio. Lo que voy a hacer es multiplicar estos dos radios. Me queda que el momento es igual a la masa por el radio al cuadrado por la aceleración angular. Entonces, aquí vamos llegando a una propiedad física de los objetos. Nos vamos a regresar un momento a la segunda ley de Newton aplicada al movimiento lineal. Dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, la masa es una característica de la materia, ¿sale? Que se puede ligar a la inercia. ¿Por qué? Porque la masa me dice qué tanta fuerza debo aplicar. Un ejemplo, si tú empujas un carro de juguete y después empujas un automóvil de 1,5 toneladas, vas a necesitar mucha más fuerza para ejercer la misma aceleración. ¿Por qué? Porque a mayor masa, más oposición al movimiento genera, ¿sale? Esa es la relación que tenemos. No importa la forma del cuerpo, entre más masa, más fuerza. Entre menos masa, menos fuerza haces o más aceleración le pones. Entonces, si hacemos una analogía, el momento es lo que me permite poner a girar o detener un objeto y esto me va a generar una cierta aceleración, pero aceleración angular. Esto que está aquí, chavos, es la propiedad característica
que nos liga a la inercia, pero en los objetos circulares, y se le conoce como momento de inercia. Lo vamos a conocer por la letra I mayúscula, y en este caso es igual a la masa por el radio al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente depende de la masa, sino que depende de su forma también, ¿sale? En el movimiento lineal no importa la forma, pero en el movimiento circular sí importa la forma. Entonces, si escribimos la ecuación sustituyendo esto, nos queda que el momento es igual a el momento de inercia por la aceleración, y esta es la segunda ley de Newton aplicada al movimiento circular. Vamos a ver la analogía y tenemos lo siguiente: fuerza es igual a masa por aceleración. Si despejamos la aceleración de aquí, me queda que la aceleración es igual al momento dividido entre el momento de inercia. Si yo despejo de aquí la aceleración, me queda que es la fuerza dividida entre la masa. Entonces ahí podemos ver más clara la similitud entre las dos leyes. Es la misma ley pero aplicado a diferentes tipos de movimiento. La masa se opone al cambio de movimiento, ¿sale? Al cambio de aceleración, tanto como para ir más rápido como para ir más lento, y el momento y la fuerza son los promotores de ese cambio de movimiento, ¿sale? Entre más fuerza, entre más momento, más rápido va a girar o más lento, dependiendo del sentido de la aceleración. Entonces, ¿dónde podemos ver esto? Por ejemplo, cuando nosotros vamos en bicicleta, tenemos una estrella con un brazo que por lo general miden 270 milímetros y un pedal. Tú aplicas una fuerza con tu pierna sobre el pedal, y este pedal tiene un cierto radio hacia el centro del eje. Lo que estás haciendo aquí es aplicar un momento. Ese momento, dependiendo de la inercia de la bicicleta y tuya, va a generar una cierta aceleración angular, que como lo vimos se traduce en una aceleración lineal, y es por eso que la bicicleta avanza. Entonces, estas son las ecuaciones, chavos. Aceleración angular es igual a momento entre momento de inercia. ¿Dónde están? Eso, m es igual a F por R. La aceleración lineal ya la vimos en un video anterior, y el momento de inercia depende de la masa y de su composición física, cómo está acomodada esa masa. Muy bien, como vimos hace un rato, el momento de inercia I depende de la masa del objeto y de su composición física, de cómo está distribuida la masa en el objeto. Aquí tenemos 5 ejemplos que vamos a estar ocupando en los problemas, y para cada ejemplo hay una forma independiente de calcular su momento de inercia. Por ejemplo, si tenemos un anillo o un cilindro hueco, ¿sale? Por ejemplo, un tubo o un anillo de radio R, su momento de inercia se calcula masa por radio al cuadrado, que fue la ecuación que encontramos hace un rato cuando hicimos la aplicación de la segunda ley de Newton al movimiento circular. Si tenemos un disco sólido, por ejemplo los discos de pesas, que son discos totalmente sólidos, que no están huecos, o si tenemos un cilindro sólido, ¿vale? Que tengamos un macizo que cortamos, su momento de inercia se calcula como un medio de la masa por el radio al cuadrado. Si se fijan, en todos la masa por el radio al cuadrado predomina. Sin embargo, en estos el momento de inercia es la mitad que en el anillo. ¿Por qué? Porque en el anillo la masa está concentrada a la orilla, y en estos la masa está distribuida. Entonces tiene más inercia que este. Tenemos también la esfera sólida. Imaginemos un balín que está relleno completamente. Su momento de inercia se calcula como 2/5 de la masa por el radio cuadrado, todavía más pequeño que este, ¿sale? Necesitamos un radio más grande o mayor masa para igualar a un momento de inercia de un disco, y todavía mucho más al momento de inercia de un anillo o de un tubo o de un cilindro hueco. También tenemos a la esfera hueca de radio R. Esta esfera está hueca como las esferas de Navidad, así. Su momento de inercia se calcula como 3 medios de la masa por el radio al cuadrado.
Si tuviéramos una esfera con el mismo radio y la misma masa, la esfera hueca, ¿sale?, tendría mayor momento de inercia que la esfera sólida. Y por último tenemos la varilla delgada. Vamos a suponer que es este marcador, está girando y su longitud total es L. ¿Cómo calculamos su momento de inercia? Es 1/12 de la masa por la longitud al cuadrado, ¿vale? Así es como lo calculamos. Entonces, estos 5 ejemplos son los que vamos a estar usando en los problemas. Estas ecuaciones o estas formas de calcular el momento de inercia en realidad vienen de un análisis mucho más complicado que lleva unas integrales de volumen, pero estas son ya los resultados que vamos a estar ocupando nosotros para hacer los cálculos. Muy bien, vamos a ver un ejemplo sobre cinética rotacional. Dice, la masa de un volante delgado es de 0.55 kilogramos y tiene un radio de 40 centímetros. Gira con una frecuencia de 25 revoluciones por segundo en torno a su eje de giro y nos piden calcular A, la inercia total del volante, inciso B, su velocidad angular, inciso C, su momento angular e inciso D, su energía cinética rotacional. Vamos a ir resolviendo en esta parte del problema y vamos a ir anotando los resultados para que nos alcance el espacio para resolverlo. Muy bien, si se dan cuenta dicen que es un volante delgado. Vamos a dibujar un volante delgado. Entonces, como pueden darse cuenta, un volante se parece mucho a un anillo, por lo tanto vamos a usar la fórmula del anillo delgado o cilindro hueco para calcular su momento de inercia. Según lo que acabamos de ver hace un rato, el momento de inercia para un anillo o un cilindro hueco es igual a la masa por el radio al cuadrado del volante. Entonces vamos a checar los datos. Según los datos, la masa es igual a 0.55 kilogramos. Acá es muy importante que manejemos kilogramos, que son la unidad básica. Si nos dieran gramos o toneladas, tendríamos que transformar todo a kilogramos. Y nos dice que el radio es igual a 40 centímetros. Así no nos sirven porque necesitamos unidades básicas. Por lo tanto, lo vamos a convertir a metros. Nosotros sabemos que eso es igual a 0.4 metros. También nos dan la frecuencia, que aunque ahorita no la vamos a ocupar, la vamos a escribir de una vez. Nos dicen que la frecuencia es de 25 revoluciones por segundo. Muy bien. Entonces, para el inciso A me piden calcular el momento de inercia. El momento de inercia, por la disposición que nos están diciendo que es un volante y se parece mucho a un anillo, vamos a ocupar esa fórmula. Dice que es la masa por el radio al cuadrado. Entonces, procedemos a calcular. La masa es de 0.55 kilogramos por el radio al cuadrado, que vale 0.4 metros al cuadrado. Vamos a hacer operaciones. Tenemos 0.55 kilogramos por 0.4 metros al cuadrado. 0.4 al cuadrado me da 0.16 metros, y como está al cuadrado me quedan metros cuadrados. Entonces el momento de inercia es igual a 0.55 por 0.16. Eso me da un momento de inercia de 0.088. Vamos a checar las unidades, me quedan kilogramos por metro cuadrado, que son las unidades del momento de inercia, ¿sale? El momento de inercia tiene unidades de kilogramo metro cuadrado. Entonces vamos a poner aquí el resultado y es igual a 0.088 kilogramos metro cuadrado. Muy bien, vamos con el inciso B. Nos pide calcular su velocidad angular. Recuerden, esta fórmula la vimos en movimiento circular. La velocidad angular, si la expresamos en función de la frecuencia, es igual a 2pi por la frecuencia del objeto que está girando. Esta fórmula ya la hemos manejado. Entonces la velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia, que son
25 revoluciones por segundo. Recuerden que cuando nosotros manejamos pi en operaciones, en realidad son 2 pi radianes, ¿sale? Y también recuerden que radianes y revoluciones no tienen unidades, sino que son solamente nombres que nosotros le damos. Vamos a hacer entonces el cálculo de la velocidad angular. Entonces ponemos 2 pi por 25 y nos da una velocidad angular de 157.07 radianes por segundo, ¿vale? Esa es la velocidad angular a la que está girando este volante. Velocidad angular es igual a 157.07 radianes por segundo. Muy bien. Nos está pidiendo calcular su momento angular. El momento angular, ahora sí vamos a borrar porque ya no nos cabe. El momento angular se escribe con la letra L mayúscula, la tienen también en sus apuntes, L, y es igual al momento de inercia por la velocidad angular del objeto. Y si se dan cuenta, yo ya tengo los dos datos que necesito para calcularlo. Entonces L es igual a 0.080 kilogramos metro cuadrado por la velocidad angular, que son 157.07 radianes por segundo. ¿Qué tenemos que hacer? Multiplicarlos. Vamos a hacerlo. 0.080 por 157.07 radianes me da una cantidad de momento angular de 12.56. L es igual a 12.56. Me quedan kilogramos metro cuadrado. Recuerden que radianes no tiene unidades, segundos dividiendo, ¿sale? Y estas son las unidades del momento angular, kilogramo metro cuadrado por segundo. Vamos a poner el resultado: 12.56 kilogramos metro cuadrado sobre segundo. Y por último nos pide calcular su energía cinética rotacional. Una de las particularidades de los objetos girando es que al girar almacenan energía, y esa energía la calculamos con la siguiente fórmula: energía cinética rotacional es igual a un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Recordemos que la energía en el movimiento lineal, la energía cinética, es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces ahí podemos ver la similitud. La masa es el análogo del momento de inercia. Sin embargo, el momento de inercia, como lo pudimos comprobar, depende de cómo está distribuida la masa en el objeto, y en el movimiento lineal no importa, ¿sale? No importa si está al centro o a la orilla la masa, no importa. ¿Tenemos todos los datos? Sí, tenemos todos los datos. Podemos calcular la energía. Energía cinética rotacional es igual a un medio por el momento de inercia, que vale 0.080 kilogramos metro cuadrado, por la velocidad angular al cuadrado, que son 157.07 radianes sobre segundo al cuadrado. Vamos a hacer el cálculo. Energía cinética rotacional es igual a un medio de 0.080 kilogramos metro cuadrado por, vamos a elevar eso al cuadrado, tengo 157.07 al cuadrado, me da 24.670.98, me quedan radianes cuadrados sobre segundos cuadrados. Muy bien. Vamos a hacer ahora sí ya la multiplicación. Energía cinética rotacional. Vamos a multiplicar todo de una vez, ¿sale? Entonces tenemos un medio que en realidad es 0.5, como lo quieran manejar ustedes. 0.5 por 0.080
por 24.670.98 y eso me da 986.83 y vamos a ver las unidades. Tengo kilogramo, metro cuadrado, radianes, acuérdense que no tiene unidades, sobre segundos cuadrados. ¿Qué unidad es esta, chavos? Muy bien, vamos a ver. Yo sé que el newton es igual a kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Si se dan cuenta, yo aquí este metro cuadrado lo puedo sustituir metro por metro, y si se dan cuenta, kilogramo metro sobre segundo al cuadrado es igual a un newton, que vendría siendo esto. Entonces tengo que esto es igual a 986.83 newton por metro. ¿Y qué es un newton por metro? Un newton por metro me da igual a un joule, que es la unidad de energía. Entonces, en realidad, la energía cinética rotacional de este volante girando a esta velocidad o a esta frecuencia es de 986.83 joules. Y ese es el resultado del inciso D, 986.83 joules. Como se pueden dar cuenta, la cinética rotacional se puede aplicar en mucho. Se aplica en satélites para almacenar energía durante el tiempo que no le da el sol a los paneles solares. Se ocupa en la Fórmula 1, en el KERS, en el sistema de recuperación de energía cinética. Se almacena también en un volante de inercia. ¿Y cómo lo hacen? Pues no lo giran muy rápido, ¿sale? Entonces hay mucho en la actualidad que se ocupa en el movimiento circular, y estas son las bases de ello. Así se resuelve un problema. Puede parecer largo, pero en realidad son muy sencillos. Muy bien, vamos a ver un segundo ejemplo. Dice: calcula la magnitud del momento de rotación de una rueda cuyo momento de inercia es de 3 kilogramos metro cuadrado si adquiere una aceleración angular de 4.2 radianes por segundo al cuadrado. Como se pueden dar cuenta, ya nos están dando el valor del momento de inercia, no hay que calcularlo, ya nos lo están dando, y nos piden calcular el momento de rotación. ¿A qué se refiere esto? A la segunda ley de Newton aplicada al movimiento circular. Como vimos hace un rato, el momento es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Si se dan cuenta, me están dando como datos el momento de inercia, que vale 3 kilogramos metro cuadrado, y me están dando la aceleración angular, que vale 4.2 radianes por segundo al cuadrado. Lo que hay que hacer es sustituirla en la fórmula para encontrar el momento de rotación. Entonces el momento de rotación es igual a 3 kilogramos metro cuadrado por la aceleración angular, que vale 4.2 radianes por segundo al cuadrado, ¿vale? Este momento, ¿a qué es igual? A 12.6, si no estoy mal. 3 por 4.2 me da 12.6 kilogramos metro cuadrado sobre segundos cuadrados. Si se dan cuenta, son las mismas unidades que nos salieron para la energía. Sin embargo, el momento lo medimos en newton metro. Nosotros sabemos que un newton es igual a kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, yo este metro cuadrado lo puedo descomponer en metro por metro, sale lo mismo. Y si se dan cuenta, esto es igual a un newton, por lo tanto me quedan 12.6 newton metro. Y ese es el resultado del momento, ¿sale? ¿Dónde vemos el momento? Cuando tú compras un carro o una moto, siempre te dicen el torque, ¿sale? Y te dicen 102 newton metro. Esa es la fuerza por el radio que puede aplicar el motor para hacer girar las ruedas, ¿sale? Y eso se mide en newton metro. Muy bien, vamos a ver el tercer ejemplo y último de este tema. Dice: una esfera sólida de 60 kilogramos de masa y 0.1 metros de radio
gira alrededor de su propio eje con una aceleración de 1.8 radianes por segundo al cuadrado. Calcula la fuerza que se requiere para detener su movimiento. Entonces, aquí nos está hablando de que necesitamos detener esa esfera. Esta esfera, si se dan cuenta, nos dan datos para que podamos calcular su momento de inercia y nos dan la aceleración. ¿A qué nos lleva esto? A la fórmula de la segunda ley de Newton aplicada al movimiento circular, donde nos dice que el momento es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Si se dan cuenta, yo ya tengo la aceleración angular y puedo calcular el momento de inercia con los datos que me da el problema. ¿Y a qué voy a llegar? Al momento. Sin embargo, yo puedo calcular la fuerza para detenerla con esta otra expresión. Cuando yo ya tenga el momento, yo sé que el momento es igual a la fuerza por el radio, ¿sale? Entonces la fuerza va a ser igual a dividir el momento que obtenga entre el radio. Muy bien. Para eso necesitamos, como yo ya tengo la aceleración, necesito calcular el momento de inercia. Dice que es una esfera sólida, ¿vale? Para la esfera sólida, el momento de inercia, según lo que acabamos de ver en la tablita de los 5 ejemplos, es igual a 2/5 de la masa por el radio al cuadrado, ¿vale? Entonces, si nosotros sustituimos esta fórmula aquí y esto lo sustituimos aquí, podemos encontrar el valor de esa fuerza. Entonces tenemos lo siguiente: fuerza por radio, que es igual al momento, es igual a 2/5 de la masa por el radio al cuadrado por la aceleración angular. Si se pueden dar cuenta, este radio es el mismo. Yo este radio está multiplicando, lo puedo pasar dividiendo al otro lado y me queda que la fuerza es igual a 2/5, ¿vale?, de la masa por el radio al cuadrado por la aceleración entre el radio. Aquí yo puedo eliminar este radio con el cuadrado de arriba y me queda que la fuerza es igual a 2/5 de la masa por el radio por la aceleración angular. Y esta es la ecuación que yo voy a usar para calcular la fuerza y detener esa esfera. Vamos a sustituir los datos. Me queda entonces que la fuerza es igual a 2/5 de la masa, que vale 60 kilogramos, ¿vale?, por el radio, que vale 0.1 metros, por la aceleración angular, que vale 1.8 radianes sobre segundo al cuadrado. La fuerza es igual. Vamos a hacer la multiplicación corrida y ahorita vemos qué pasa con las unidades. Entonces ponemos en nuestra calculadora 2/5 por 60 kilogramos por 0.1 metros por 1.8 radianes, y eso me da un resultado de 4.32. Muy bien, vamos a ver las unidades. Me queda kilogramo multiplicando a metros. Recuerden que radianes no tiene unidades, dividido entre segundos cuadrados. Nosotros sabemos que un newton es igual a kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, la fuerza que tengo que aplicar es de 4.32 newton. Y es así como resolvemos el problema. Como se pueden dar cuenta, hicimos una mezcla entre lo que equivale el momento y a lo que equivale el momento en datos rotacionales y en datos lineales, ¿vale? Con eso obtenemos la ecuación en base también a el dato que nos dan, que es una esfera sólida. Si hubiera sido una esfera hueca serían 2/3, y si hubiera sido otro tipo de configuración también hubiera cambiado la manera de calcular el momento de inercia, ¿vale? Muy bien, chavos, entonces así es como se resuelve. Ya tenemos 3 ejemplos en los que vimos muchas cosas que vamos a aplicar,
y vamos a aplicarlos ahora a unos ejercicios que ustedes van a resolver.